Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Sebastián Lozano Granados, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta es la tarea número 4, el protocolo de la tarea número 4, la unidad 1 y 2, en el cual consiste en hacer un procedimiento de 3 montajes en casa eh, con materiales a la mano. Entonces el protocolo consta del primer montaje, en el cual nos piden utilizar una botella plástica, cortarle la parte de abajo, sellarla con papel celofán y una liga, y obtener también una vasija plástica transparente. En ella introducir un volumen de agua hasta la mitad y también utilizar un material en un vaso, revolver 4 cucharadas de sal y una de color para empezar el procedimiento. ¿En qué consta? Pues la idea es utilizar dentro de este procedimiento el líquido para introducirlo dentro de la botella, esta misma, de esta manera que toque evidenciar un proceso de homorregulación durante 3 horas y revisión de media hora. Entonces iniciamos el proceso a las 2:30 de la mañana, en el cual se introdujo la botella. Se evidencia que el color limpio del recipiente está tomando una tonalidad amarilla debido al tránsito del soluto desde la botella al recipiente. Se puede evidenciar media hora después que toma una tonalidad anaranjada y disminuye una capacidad de volumen de agua de la botella en un 5%. Podemos ver que acá se encuentra la marca y se encuentra la evidencia fotográfica del traslado del color hacia el recipiente plástico en agua limpia. Podemos evidenciar también que la tonalidad no cambia dentro de la botella, sino que pues disminuye un poco en un cierto porcentaje el volumen de soluto dentro de la botella al contenido de agua limpia dentro del recipiente transparente. Eso fue a las 2:39, evidenciando prácticamente 2 horas después. El contenido bajó un poco y su tonalidad cambió a rojizo. Podemos evidenciar también que al final del procedimiento, el montaje número 1, no se filtró agua, no se filtró soluto en su totalidad, porque en un volumen de agua que hubo en el recipiente plástico solamente aumentó un 15%, que fue lo que se le disminuyó a la botella. Entonces, como conclusión en este caso, se pudo evidenciar que en el porcentaje del contenido solamente disminuyó en la botella un 15%, superior al nivel del agua del recipiente inicialmente, tomando un color amarillo, luego anaranjado y pues terminando rojizo. No hubo ruptura, no hubo filtración, no hubo goteo dentro de la botella ni al final, para pues evidenciar que hubo de pronto un error. Montaje número 2 es prácticamente similar, sino que en este caso el contenido de soluto se introduce en el recipiente transparente y se introduce agua pura, limpia, dentro de la botella plástica. Como podemos observar, este proceso inició a la 1:40, 1:42 de la tarde del 25 de marzo, igual que el proceso número 1 del montaje. En este se puede evidenciar cada media hora que el agua disminuye en su nivel. Se encuentra la marcación acá que se realizó, pero él no disminuye en su totalidad su contenido. Cada media hora nos piden revisar, como observaba a la 1:41 y 42 se inició el proceso. El volumen de agua se encuentra estable porque es superior al volumen de agua del recipiente. Podemos evidenciar que la tonalidad del recipiente es rojiza en su totalidad. No ha interferido el volumen de agua del tarro hacia el de la vasija. Podemos observar después, a una hora, que el volumen de agua alcanza a disminuir en cierto porcentaje hasta la mitad de lo que se ha aplicado, y el volumen de agua del recipiente aumenta. Se puede evidenciar posteriormente, minutos después, 30 minutos después, que pues el contenido del agua no cambió el del recipiente, pero sí está disminuyendo el del frasco número 2. No se encuentra ninguna filtración, ninguna ruptura dentro del papel. Como justificación no hay
dentro de la botella algún contenido que se diga que se disminuye en una rapidez o en una velocidad, se disminuye el contenido, sino que la tonalidad del recipiente no cambia y el volumen aumenta. Podemos ver en la foto que pues no hay ninguna filtración, se hicieron los respectivos ajustes en el procedimiento, pero pues no hubo ninguna falla. Solamente disminuyó la cantidad de agua limpia al recipiente que tenía soluto, disminuyendo en un 45% de lo que había en la botella. Para el montaje número 3 nos piden utilizar una zanahoria o una papa y cortarla en 3 partes iguales, sacar 3 trozos iguales para poder en el medir su diámetro, su grosor y su consistencia inicial. Utilizar 3 vasos plásticos. En el primer vaso se le va a añadir o adicionar media cucharada de sal, al vaso número 2 4 cucharadas de sal y al tercero no se le va a introducir ningún ingrediente. Entonces posteriormente podemos evidenciar los tres cortes de la zanahoria, los 3 vasos. A cada vaso se le va a introducir 3/4 de su capacidad en agua para empezar a evidenciar el proceso que inició. Entonces podemos observar que el vaso número 1 con su trozo se encuentra en la parte superior. En el vaso número 2 se encuentra también en su parte superior el trozo de zanahoria. En el vaso número 3 se precipitó. En ello, en el protocolo existe un cuadro en el cual se hace el seguimiento por 3 días desde el inicial. Entonces podemos ver que las medidas del día número 1 de las 3 rodajas fueron prácticamente todas similares, del diámetro de 2, un grosor de 1 y la consistencia que es dura y lisa. Al día número 2 pues el tema del contenido de agua dentro de cada vaso cambió, se tornó un poco más grueso el color del vaso número 1, igual del vaso número 2 debido a la mezcla con sal, y el vaso número 3 pues no cambia en muy poco su tonalidad. En el tema de medidas, el día 2 la rodaja número 1 siguió en 2, su grosor aumentó 2 milímetros y su consistencia quedó blanda y lisa. La rodaja número 2 quedó de 2.2 centímetros con 2 milímetros, de 1.1 milímetros quedó 1 centímetro, 1 milímetro quedó el grosor, y la rodaja 3 quedó en 1.0, quedó igual, sino que la rodaja 3 en su diámetro sí aumentó también 2 milímetros, y su consistencia a comparación de la rodaja 1 y 2 pues quedó dura y lisa. Al cabo del tercer día se puede evidenciar 3 procesos de hemorregulación, que en el vaso 1 evidencia con el cambio con textura del agua y del tema de medición de cada uno de los trozos de zanahoria. Es un proceso isotónico en el vaso número 1, un proceso hipertónico en el vaso número 2 y un proceso hipotónico en el vaso número 3. Las medidas que se tomaron para ese día fueron de un diámetro en la rodaja 1, un diámetro de 2.2, un grosor de 1.1, disminuyó en este caso el grosor, pero aumentó el diámetro, y la consistencia quedó blanda y lisa igual. En la rodaja número 2 quedó su diámetro de 2 centímetros 1 milímetro, podemos ver que disminuyó 1 milímetro, y disminuyó 1 milímetro también en su grosor, y la consistencia blanda y lisa. En la rodaja número 3 quedó aumentado 1 milímetro de su diámetro y quedó estable en su grosor, pero su consistencia tampoco cambió, quedó dura y lisa. Esta es toda la evidencia fotográfica para el video. Posteriormente hay un cuestionario en el cual nos da a entender qué función cumple el papel celofán de los montajes 1 y 2. Pues la función que cumple dicho papel celofán es crear una base o barrera medianamente de resistencia impermeable, cual deja pasar líquido
con sustancias de un lado a otro respecto a la magnitud del agua, dejándola a un volumen similar dentro del recipiente. Un proceso de regulación debido a la cantidad de soluto por precipitación y nivelación. ¿Cómo se pueden explicar los cambios observados de los tres montajes y qué relación tienen dichos cambios con los procesos de osmorregulación y homeostasis? Justifique su respuesta. Pues durante la realización de estos montajes se puede observar de manera objetiva pues la filtración del contenido de cada una de las botellas de un lado a otro, debido a que existió una mayor concentración de soluto en la botella y recipiente, el cual hizo que cada uno de los recipientes aumentara su volumen o su soluto se trasladara por medio del papel celofán. Se relacionan bastante con el proceso de osmorregulación, ya que pues este es el que regula la presión osmótica del medio interno de cada uno de los cuerpos, lo cual hace que mantenga la homeostasis de los líquidos de cada uno de los cuerpos en una constante regulación de agua dentro de un cuerpo, más específicamente en los dos contenidos de las botellas, que ese es el proceso que se realiza básicamente como los órganos vitales del ser humano, por regulación de líquidos, presión de concentración, adaptabilidad de cada uno de los líquidos como se evidenció, y pues mantener un equilibrio similar al inicial, lo que se evidenció en montaje número 1 y montaje número 2. Existe relación entre los montajes realizados del proceso, el concepto de soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Claramente sí existe mucha relación entre los montajes realizados con soluciones, puesto que estas mismas se definen como las mezclas homogéneas clasificadas en cristaloides o coloides, que llegan a tener capacidad de disolverse en un solvente como el agua. De esta manera, bien relacionados con cada uno de los procesos realizados dentro de los montajes, más claramente en el montaje número 3, donde se evidencia que el proceso se realizó, el vaso número 1 fue isotónico, el vaso 2 fue un proceso hipertónico y por último en el vaso número 3 un proceso hipotónico. Gracias.